Si de relajarnos se trata, es porque llega la hora del séptimo arte en la radio. Cinemundo, donde conocemos el mundo y su historia a través del cine. Bien, acá estamos, continuamos en Radio Necuena Digital y tenemos cine para hoy jueves, supuesto a cargo de Carlos Lombardi. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, bien. Me imagino que se ve mejor con la conexión que tengo Sí, ahora. estás más definido. O bueno, vamos a ver si comparto. Sí. Ahí está, F11. No sé si es F11. Ahí está. Sí, Ahí se ve. sí, perfecto. El Bueno, jurado. este es el jurado, ¿no? El jurado de Clint Eastwood. Bueno, todo el mundo cinéfilo y a veces no tan cinéfilo espera siempre una película digamos, de Clint Eastwood. Qué bárbaro, Eh, ¿eh? Que sigue haciendo tiene- películas, ¿eh? sí, tiene 98, 97 por ahí, sigue haciendo películas. Bien. En este caso, esta película particularmente no es de las que particularmente más me gustó. Ujú. Eh, es una película que cumple totalmente las expectativas en cuanto a calidad y demás, está muy bien hecha, pero no es el Clint Eastwood de algunas películas que marcaron época, ¿no? Claro. Y que se dedicó a explorar y a bucear profundamente en la psiquis de cada uno de los personajes, construyendo inclusive con muy pocos personajes, historias muy reveladoras, ¿no? Claro. Eh, Acá lo vemos con el protagonista, Qué que bárbaro, no es, la había visto últimamente a Eastwood. sí, Nicholas Hoult. Es Nicolas Hoult. Nicholas Hoult. Un Son actorazo, te digo, estrellas pero que bueno. por ahí a mí se me escapan porque por ahí estuvieron en series o en otras producciones que yo no veo, y de repente se me escapan, ¿no? Pero particularmente me pareció que lo eligieron justamente porque el personaje. Ahora voy a hablar un poco de la historia. La película es algo así como 12 hombres en pugna. Ujú. Peliculón. Eh, sí, que hubo dos versiones, una con James Stewart y la Ujú. otra no, perdón, con Fonda, Con Henry Fonda, Fonda, claro. y la otra con Jack Lemmon, que tenía, digamos, una especie de, bueno, es muy parecido a los personajes que hacía, qué sé yo, o sea, está muy bien, los dos están muy bien. Y es muy parecida a esa película porque trabaja todo el tema de un jurado. Lo que pasa es que tiene una vuelta de rosca. Es una vuelta de rosca interesante que se ve desde el principio. No voy a descubrir nada si digo que el tipo sabe bien quién es digamos, el autor de un supuesto homicidio. Ajá. Y el jurado es el jurado número dos. Y ahí hay toda una historia de si dice o no dice, o busca la forma de que los demás se den cuenta. Ahí se despega un poco de dos hombres en pugna y busca otro tipo de resolución, ¿no? La película, a lo que iba es que el pibe tiene una cara muy inocentón, de un tipo típico, clase media, con cuestiones morales muy definidas, y que esto le trae un problema. Otro tipo capaz que no hace absolutamente nada y que salga todo como salga. Claro. Toda esa primera parte es muy parecida, como decía, a Dos hombres en A dos pugna. hombres. Realmente, bueno, acá Kiefer Sutherland Bueno, hace un papel secundario, pero el tipo cumple siempre como el padre. Es un gran actor. No lo voy a descubrir yo, pero a mí me gusta. A eso apunto, a eso voy. Vi varias making of de acá, de fotos de making of. La película, aparte está Toni Collette, que a mí me encanta la actriz, la hemos visto en El casamiento de Muriel. El casamiento de Muriel es la primera película en que yo la veo y la conozco. Después está también en sus zapatos con Cameron Díaz y sí, Gillian Lane. ahora eso. A mí me gusta mucho y hasta hace poco la vi en otra película, no me puse a bucear porque si no es interminable. No termino nunca y no termino nunca de hablar de la película. Eh,
La verdad que es una película con un gran dilema moral y ético, particularmente no por una cuestión de leyes, sino por una cuestión de personal. Este jurado lo toman inmediatamente, ¿no? Inclusive porque el tipo cuando se va a presentar no sabe absolutamente nada de lo que había pasado y se desayuna con algo que es una historia muy conocida y que lo empapa bastante. Ah, bravo. Entonces, claro, y después está, digamos, lo que sería la sala del jurado, que ahí se desarrolla bastante parte de la película y se ponen cuestiones a debatir cuestiones morales y cuestiones de por qué digamos, el juicio por jurado no es perfecto, pero es lo mejor que hay para los norteamericanos, ¿no? Por supuesto. Por lo Acá general tiene que ser unánime la decisión, ¿no? Cuando la toma el jurado. tiene que ser unánime, por eso es un tema Poner todos de acuerdo. claro, porque tiene que ser unánime y cuando hacen las votaciones intermedias es un problema porque con uno solo que esté en desacuerdo, Claro, en este caso, acá está todo el jurado. todos los jurados. J.K. Simmons lo vemos a la derecha, que es el que está parado al lado de Clint Eastwood. Actorazo también, ¿eh? Actorazo, lo hemos visto en varias películas, Splash, Wish Flash. Fish Splash, que hace un gran papel. Ujú. Aparte son esos tipos que por ahí no los ves nunca de protagonista, pero son grandes actores. Inclusive te digo más, muchos de estos actores que nosotros vemos por acá, por ahí no tienen la trascendencia en Hollywood, pero sí lo tienen en Broadway. Claro, sí, Eh, sí. Trabajan como actores, digamos, yo ahora sigo mucho los tips de actores, actor tips, y muchos hablan de actores que yo conozco y que están, digamos, en Broadway. Claro. Inclusive Leslie Nielsen, el malogrado Leslie Nielsen, que ya no está con nosotros, y hacía personajes unipersonales que duraban alrededor de 3 horas, ¿no? Y era un gran actor de tablas, o sea, ¿no? De teatro. Y mucho Nosotros teatro. lo conocemos por la pistola desnuda y todo eso, que se ve que se divertía mucho. Bueno, acá está todo el jurado, cada uno tiene un rol. Ahí al fondo vemos un afroamericano que es el que hace una especie de contrapunto con nuestro héroe que es Justin. Héroe, no tiene mucho de héroe, pero bueno. Y Toni Collette la vemos allá al fondo, no Toni Collette, la presidenta del jurado que tiene su peso también. Acá hay muchas fotos de making of, eso Ajá. es lo que quería notar. O sea, hay muchas fotos donde está él, ¿no? Y yo me imagino cuando se presentaron algunos que por ahí no lo conocen, se habrán arrodillado delante del tipo, le dice perdón por estar en tu película. Ah, para mí es brutal que siga dirigiendo con la edad que tiene, es tremendo. Sí, para mí también, pero creo que es su vida, ¿no? Es como Ah, respirar. Y sobre todo porque tiene una historia muy particular, es decir, él empezó con Los Imperdonables, ganó un Oscar, y de ahí en más hizo un cine totalmente distinto de donde el que él venía, incluso dirigiendo o sea, actuando particularmente, ¿no? Con Harry el Sucio y otras películas. Había una que era el guardaespaldas del presidente, mm, donde se veían cosas interesantes de él porque le gusta mucho el jazz. Él toca ahí particularmente algunas piezas y seguramente le debe gustar Michel Petrucciani y Bill Evans porque es el estilo que está haciendo él en las películas, en ese tipo, ¿no? Bueno, volviendo a la película, acá estamos en lo que es en la sala de jurado. Eh, Justin Kemp, que es el que vemos ahí en primer plano, mirando casi a la cámara, eh, está casado con una chica que eh, está embarazada y prácticamente a punto de parir, ¿no? Él es un ex alcohólico y bueno, las cosas esas se van viendo un poco al principio, por eso las nombro, ¿no?
Eh, bueno, acá lo vemos en el contrapunto de lo que es, es su antagonista, que no le cree mucho lo que está haciendo, es muy perspicaz el afroamericano y no le deja pasar una. Eso le trae bastantes inconvenientes al amigo Justin, ¿no? Ahí está Toni Collette a la izquierda. Es una gran actriz, convence mucho, a mí me gusta mucho cómo actúa y generalmente es el tipo de actriz o de actor que no suele hacer de sí mismo. Es decir, encarna diferentes diferentes personajes y no termina siendo el mismo. Como Claro, muchos grandes actores que viste, no los se puedes quedan en sacar un mismo, sí, como Bruce es verdad. Willis no lo podés sacar, ¿viste? Excepto en dos o tres películas, no lo podés sacar de su forma de ser. Inclusive muchas veces lo hemos mencionado con nuestro benemérito Darín, que a veces hace siempre el perfil, lo buscan porque tiene ese perfil y bueno, se repite a veces en algunos personajes, ¿no? Eh, bueno, acá la vemos a Toni Collette, que vendría a ser la fiscal. O Claro. sea, eh, ella es la que quiere que este muchacho, que no hemos hablado de él, que es el acusado que ha matado a su esposa, aunque no se lo ha podido comprobar, no se lo puede comprobar físicamente. La esposa parece muerta, pero no hay algo muy directo, sino todo indicios de que fue él, pero particularmente creo que había posibilidad de una duda razonable, ¿no? Claro. Eh, Volvemos ahí bueno, acá volvemos un poco a algunas, esta no, esta es nueva. Ahí atrás está el tipo que le come la nuca mirándolo todo el tiempo, que no le deja pasar una. Esta es la esposa, Ajá, ahí, bueno, con la criatura que recién nace. las digo. Y bueno, y acá vemos uno de los jurados que discute con la fiscal por una cuestión que la gente ya va a ver cuando vea la película. Y el jurado termina. A mí particularmente me parece una gran película, pero me quedó ahí. Es decir, es una gran película. Eh, Hecha, producción, todo lo que quieras. Pero a mí me parece que se quedó ahí, en una película bien hecha. Yo esperaba otra cosa de mí mismo, tal vez, Ajá. pero ¿por qué lo digo? Porque justamente vos lo dijiste dos, tres veces, todavía sigue. Entonces, en estos momentos yo esperaba que hiciera no su gran obra, pero sí que muestre de nuevo algunas cosas que mostró con Los Puentes de Madison y Torino, Gran Torino y otras películas, ¿no? Claro. Pero bueno, no va a decepcionar. Bueno, después finalmente Leo Oh, Grande. me la habías prometido hace rato esta peli, ¿eh? Leo Grande, la tenía ahí siempre, pero Sí, apareció en otras películas. Eh, muy buena esta no, peli. no. Bueno, es una película, a mí particularmente me gusta mucho, sumamente interesante. Eh, Sobre todo acá se puede ver, cuando uno habla de guiones, este es un gran guión, ¿no? Ajá, Porque tiene una historia para contar, pero aparte de contarla, hay personajes para sostenerla. claro. Eh, y personajes interesantes. Por eso me parece muy bien logrado el tema del casting, ¿no? Eligieron a una grandísima actriz y a un actor que cumple. Lo buscaron por la forma y por el rol que tenía que cumplir. Ella es una mujer, Emma Thompson, Nancy Stokes, que es una mujer ya en la tercera edad, gastada de la vida, gastada de muchas cosas, no tiene que rendirle cuentas a nadie, que sabe muy bien lo que quiere, y lo que quiere es tener contratar a una persona para tener sexo. Que es algo inédito en su vida y que lo toma como una experiencia que le faltó conocer y que en estos momentos tal vez es difícil conseguir lo que ella quiere y recurre a alguien, a un profesional. Eh, Trabajador sexual. pero ¿qué pasa? O sea, es de la vieja guardia, entonces no le resulta eso de ir a los bifes
como Claro. puede pensarse. Ahí te voy a Pero- acotar algo como para sumar, en sí, el por sentido supuesto. de que ella no es, o sea, no es solamente el sexo, que ella quiere tener un orgasmo, porque ella lo que Sí, tal plantea es cual. que el marido jamás, con el marido jamás tuvo ningún orgasmo, o sea, plantea algo que sucede en muchas mujeres, y sobre todo en de esa generación, ¿no? Que llegan a un punto Mm. de su vida que jamás han sentido un orgasmo, un placer, y está bien planteado desde ese punto, me pareció realmente muy interesante porque hay desasna un montón de tabúes, que eso es lo que está bueno y re interesante de la peli. Claro, pero justamente yo iba ahí a ese punto porque la forma en que ella pretende llegar al clímax, como Ujú. vos bien decís, tiene una forma que particularmente ese rol de Leo no se lo da solamente con lo físico. Claro, exactamente. Eh, Como es de la vieja guardia. necesita inherentemente que haya una relación en el medio. Claro. Entonces, ahí hay un conflicto que no tiene solución. Pero la solución está en la humanidad de cada uno de los personajes. No tanto de ella, sino de él. Claro. Que podría decir, mira, esto es así, pagame y si no me voy. Pero encuentra a alguien y tiene digamos, un eco importante. Y ahí es donde se va armando, ¿no? Ujú. Él aporta y ella también aporta para que él sepa por dónde ir y conseguir lo que ella desea. Es casi un acto de humanidad, si me permitís, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, las sesiones con Helen Hunt, que tenía relaciones con un cuadripléjico, y en los Ah, sí, 70 se hacía por medio de un asistente social, que era un asistente sexual, pero no era sí, una mujer que cobraba por tener sexo, sino que era un asistente social con toda una cuestión de preparación terapéutica para poder asistir a esas personas que tienen esa falencia que no claro. pueden alcanzar. Entonces, esto es muy parecido a eso, es muy delicado el límite y Ujú, la película lo explora con gran maestría, ¿no? ujú, Sophie Hyde, es la directora, no tiene muchas películas y a mí me pareció con una gran mano para desarrollar esta temática. Sin caer en los chabacanos, sin caer en los simplistas, sin caer en ninguna de esas cosas, muestra lo que acabamos de hablar nosotros, o sea, además, esta necesidad la- o sea, afectiva, claro. eh, Y la actuación esa de Emma asistencia, Thompson, eh, bueno, digamos, hay que poner, digamos, el cuerpo y sobre todo a esa edad, dejar los prejuicios de lado, que eso me pareció espléndido, de cómo claro. lo maneja ella, o sea, más allá de la actuación y de lo que siempre nos regaló, es hermoso eso, de cómo se deja los prejuicios y, o sea, y poner el cuerpo así, o sea, me pareció muy bien, está muy bien contada y explorar eso a través de ella me parece que deja un mensaje muy, pero muy bueno. Sí, particularmente con la sexualidad en la tercera edad. Cinemundo tiene bastantes películas de esas. Eh, y hay varias, digamos, no, ahora no me voy a poner a buscar en la memoria porque seguro que le voy a pifiar, pero hay bastantes películas de esas porque es un tema que ha aparecido no y recurrente en los últimos años, especialmente en la última década, Claro. que realmente hay. Y bueno, justamente en la película muestra un poco esa cuestión de la necesidad de interacción a través de los sentimientos y no solamente de una cuestión física. Y eso es lo que vos mencionás y que me parece muy lúcido de la parte de ella y de la parte de él. Esas caras están buenísimas, están buenísimas. Y hay una especie se arma una especie de par de compinches Ujú. que, digamos que llena la película conforme va pasando, ¿no? Y las problemáticas se van mostrando suficientemente de forma tal que hay lugares que uno no piensa que van a aparecer y aparecen. Y justamente van llenando la película de cuestiones que son sentimentales, entrañables, y realmente a mí me conmueve la película, me conmueve la actuación de ella. Y ya te digo, el tema de la sexualidad en la tercera edad, que ha sido siempre una especie de tabú, Sí, eh,
hay montones de películas que ya lo están abordando, y inclusive no en la heterosexualidad, sino en mujeres lesbianas, ¿no? Claro. Eugenia, que es una película española, trabaja esa temática, está en Cinemundo, y hay otras más que hay una mexicana de Inostra, que no se me va el nombre, cubana, muy, muy interesante también, y con otro giro también, pero de la tercera edad. Y en general son siempre muy dramáticas. Esta particularmente tiene visos de comedia, pero es muy profunda. Así que Leo Grande es una apuesta que pueden ver. Good luck to you, Leo Grande es una película que pueden ver, por supuesto, en Cinemundo, y el jurado también. El jurado número 2 también. No sé si la habrán sacado porque es muy Es, nueva y es capaz rarito, que sí. cayó el link. Pero por lo menos creo que hasta ayer estaba. Así que apúrense, Sí, apúrense. bueno, un gusto siempre. No, para mí también le mando un abrazo para todos los radioescuchas y visorescuchas de esta broadcasting. Y la verdad que te agradezco digamos, la deferencia que haces para darme el espacio para hablar de cine, ¿no? Muchas gracias. Chau, chau.